Bueno, hermanos, continuamos con nuestras lecciones de los evangelios, el estudio cronológico que venimos nosotros llevando desde hace meses atrás en este estudio especial en el cual hemos aprendido muchísimas cosas. Como les había comentado en las lecciones previas, esta parte en la que nosotros nos hallamos ahora, en el Evangelio de Lucas, particularmente, había dicho que el Lucas se dedica en esta porción a presentar un buen número de las parábolas de nuestro Señor. El Señor está ya en la última etapa de su ministerio, va camino a Jerusalén y en unos 3 meses, en el orden cronológico, el Señor ya va a ser crucificado en la ciudad de Jerusalén. La lección de hoy tiene que ver, como ustedes lo ven ahí en pantalla, con el hijo pródigo. Ahora, esta parábola es importante entenderla en su contexto, porque muchos han extendido su significado mucho más allá de lo que quiso decir el Señor. El hijo menor representa a un pecador arrepentido. El hijo mayor representa a los fariseos despiadados y desdeñosos. El hijo menor que pidió su herencia se va de la verdadera naturaleza y consecuencias del pecado. Se va a un país lejano, gasta todo lo que tenía en una vida disoluta. Surge una hambruna y se encuentra en una necesidad desesperada, incluso hasta el punto de tomar un trabajo, tal vez contratado por un ciudadano local para alimentar los cerdos. Bueno, pero me estoy adelantando. Así que vamos entonces a empezar nuestra lectura en el versículo 11, en donde se nos va a mostrar en esta primera porción del verso 11 al 16 la necedad del hijo menor, que va ante su padre y le pide su herencia. Leamos. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. El hijo menor quería estar libre de la restricción de los padres, tal vez como muchos jóvenes hoy en día, pensó que cortar los lazos con su familia lo haría feliz. Seguramente esta solicitud irrazonable debe haber afligido a su padre. Dame la parte de los bienes que me corresponde. Pero el papá cedió y le dio la porción a su hijo. Señor Barclay, bueno, antes de ello, según la ley judía, un padre no podía repartir sus bienes como quisiera. No era raro que se repartiera la herencia antes de morir el padre, especialmente si éste quería retirarse de la dirección del negocio. Pero había una innegable dureza en la actitud del segundo hijo cuando viene donde su padre y le dice, dame lo que me corresponde de todo lo que tienes. Como si dijera, lo que va a ser mío de todas maneras cuando te mueras, pues yo quiero recibirlo ya. El padre no discutió con su hijo. Sabía que si su hijo iba a aprender, tendría que ser por las malas. Así que entonces accedió a su petición. Como dije hace un momento, según la ley judía, un padre no podía repartir sus bienes como quisiera.
el primogénito tenía que recibir, el primero que había nacido tenía que recibir 2/3 partes de la herencia. El segundo hijo, entonces recibía el resto. Dios así lo había estipulado. En Deuteronomio 21 leemos: mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás. Porque es el principio de su vigor, y suyo es el derecho de la primogenitura. Pues el padre no podía decir, vea, esto es para usted, según él lo decidiera. No, Dios ya había dicho cómo era la repartición de la herencia. Verso 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Como dice el refrán, no sé si ustedes lo tengan en sus países, hermanos, la hierba siempre se ve más verde en otros pastos. Entonces, eso fue lo que hizo el hijo menor. Se fue, vivió extravagantemente y derrochó su riqueza. El texto aquí en Lucas, dice ahí en el verso 13, lo describe como viviendo perdidamente. Es algo de lo cual su hermano mayor más adelante, cuando él retorna a la casa de su padre, lo dice. Ahora, el pecado es un viaje lejos de Dios. El hijo menor era como los publicanos y como las rameras que se habían alejado de los mandamientos de Dios para vivir como les placiera. El hijo menor no fue expulsado de la casa, él tomó su propia decisión. Y algo que Dios enseña claramente en su palabra es que recogemos lo que sembramos. Gálatas 6, Pablo escribió: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Bueno, Dios es claro al decir: no nos engañemos, de él no nos podemos burlar. Vamos a recoger de lo que hayamos sembrado. Y esto es lo que le sucedió al hijo menor en ese país lejano, en esa provincia lejana a donde se fue. Desperdició sus bienes con compañías inapropiadas, viviendo solo para la carne y para su propia satisfacción temporal. Esto describe de manera adecuada la forma de vivir de los publicanos deshonestos y sensual en que vivían las rameras. Ahora, pero también describe la forma en que muchos viven hoy día. Este hijo menor desperdició su dinero, su tiempo, sus energías y su alma. Es un pecado desperdiciar lo que tenemos. Dios espera que lo que consigamos le demos un buen uso. Ahora, sembró para la carne y segó acorde a ello. Como dice el verso 8 ahí de Gálatas 6, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Por un tiempo, la vida de este hijo menor fue alegre, brillante. Se movía dentro de una multitud cambiante. Desperdició su tiempo, dinero y salud en una vida revuelta. Andaba con malas compañías. Ahora, la verdadera naturaleza de los amigos se vio cuando llegó la hambruna y cuando él comenzó a padecer necesidad. Dice, versículo
14 nuevamente, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ahí sí desaparecieron sus amigos, los que decían que eran sus amigos. Uno solo necesita imaginar cómo completar las líneas que se resumen con "y cuando todo lo hubo malgastado". Como dice ahí las primeras líneas del verso 14. Gastos extravagantes, amigos aprovechados, seguidos de una hambruna severa. ¿Y ahora cómo se encontraba? En necesidad. Comenzó a faltarle. Verso 15 nos dice a nosotros, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Cuando su dinero se acabó, y como leímos hace un momento, vino una gran hambre. Hemos de suponer que los empleos eran pocos y que el dinero escaso. Este hijo menor estaba en bancarrota, alejado de la provisión y de la protección de la casa de su padre y sin amigos. En la desesperación encontró un trabajo alimentando cerdos. Un judío alimentando cerdos. El trabajo más bajo que un judío podía tener. Ahora, ¿qué mejor descripción de las profundidades del pecado podría ser dada que esta de un joven judío lejos de casa, habiendo malgastado su dinero con rameras, ahora hambriento, sin amigos y reducido a la necesidad de alimentar cerdos? Estaba tan hambriento que aún se comería las algarrobas que comían los cerdos. Bueno, esto representa, podemos decirlo, de una manera adecuada, la condición del pecador. Fue contratado para alimentar cerdos. No para alimentar ovejas, sino cerdos. Lo más bajo e ignominioso para un judío. Animales que en el Antiguo Testamento Dios había prohibido comer porque los catalogaba como animales inmundos. Dice en Levítico 11, pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. Qué degradante para un judío cuidar cerdos, pero él es aún más bajo que los cerdos. Al menos los cerdos tienen acceso a las algarrobas, porque dice el verso 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Él quería poder siquiera alimentarse de esto que se le daba a los cerdos, pero nadie le daba. Ahora, las cáscaras con las que alimentaba a los cerdos eran algarrobas. Ustedes están viendo ahí en la imagen, en pantalla, las algarrobas, que pertenecen a la familia de las langostas. Permítanme explicar lo siguiente. ¿Por qué digo que pertenece a la familia de las langostas? Hago un paréntesis aquí. Ustedes recordarán que Juan el Bautista, el precursor del Señor, se alimentaba de langostas y miel silvestre. Eso lo dice la Biblia.
Cuando dice que se alimentaba de langostas, no se está refiriendo a los chapulines o a los grillos o a este crustáceo que muchos gustan comer, que es bastante costoso. Si usted va a un restaurante fino y pide una langosta, no se está refiriendo, cuando Juan comía langostas, no se estaba refiriendo a ese crustáceo, ni tampoco se estaba refiriendo a los grillos o a los chapulines, como ustedes los llaman. Se estaba refiriendo a las algarrobas. Eso era lo que comía Juan. Cuando dice que comía, se alimentaba de algarrobas, perdón, de langostas y miel silvestre, hablaba era de estas algarrobas, que pertenecen a la familia de las langostas. Tiene que ver con hortalizas, no tiene que ver con crustáceos, no tiene que ver con insectos, no tiene que ver con animales. El Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia nos explica lo siguiente. Las algarrobas es abundante en Siria, y las vainas, que contienen una sustancia dulce parecida al tuétano, son alimento para el ganado y los cerdos. Ocasionalmente la comían los muy menesterosos. Recibe también el nombre de pan de San Juan, debido a la tradición de que Juan el Bautista usó este alimento en el desierto. Se usa en el Evangelio de Lucas, mencionando que eran alimento de los cerdos. El hijo pródigo sufría tanta hambre que deseaba poderse alimentar con ellas. Entonces, que quede claro que las algarrobas eran las langostas que comía Juan el Bautista. No tiene que ver con un plato de estrato 10 para arriba, no tiene que ver con un alimento de los restaurantes más finos, no tiene que ver con comida de mar, sino que tiene que ver con una hortaliza, como ustedes ven aquí. Esas eran las algarrobas o las langostas que comía Juan. Que quede claro, para que entonces ustedes puedan compartir con otros hermanos explicando cuando esté llegando a este tema de la alimentación de Juan el Bautista, o cuando esté presentando el tema del hijo pródigo. Ahora, después de que este hijo pródigo comete la necedad de pedir su herencia, se fue. Y ya sabemos lo que le ocurrió. Es entonces, cuando ya ha tocado fondo, que este hijo menor vuelve en sí y se arrepiente. Dice el verso 17. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Finalmente recapacitó, empezó a reflexionar sobre todo lo que había pasado y decidió que regresaría a su hogar, a la casa de su padre, como jornalero. Ahora, la actitud expresada por este pródigo, por este hijo pródigo, es un ejemplo clásico de arrepentimiento, porque su acción es la que se describe en el Salmo 51. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ningún hombre puede ser salvo del pecado hasta que él mismo admita que está perdido y en necesidad de las bendiciones de Dios. Aún así, el hijo menor empezó a verse a sí mismo como realmente era. Luego recordó que aún los siervos de su padre estaban mejor cuidados que lo que él estaba. Él decía: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Entonces llegó a una decisión sabia. Volvería a casa y le confesaría a su padre que había pecado y que le diera el puesto
de un jornalero. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él entonces, en lo que estamos leyendo aquí, hermanos, empieza mentalmente a ensayar cuidadosamente lo que le va a decir a su padre. Pero antes de eso, no sería fácil, pero era la cosa correcta que él debía hacer. Tendría que tragarse su orgullo y así debe ser ahora con un pecador cuando se da cuenta de la terrible forma en que se encuentra su alma. Él mantuvo su decisión. Ahora, notemos el contraste de lo que hemos leído entre la forma en que salió de casa. Salió confiado, salió vanaglorioso y con dinero para gastar. Y la manera contrita en que va a retornar. Quebrado, en bancarrota, había desperdiciado la vida. Me levantaré e iré a mi padre y le diré. Aquí empieza él a ensayar cuidadosamente su discurso. Padre, le voy a decir a mi padre: Padre, he pecado. No le iba a decir: Padre, si he pecado, Padre, si en algo lo he ofendido, Padre, si de pronto. No, él iba a llegar y decir: he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no se sentía digno de ser llamado hijo. Es más, probablemente esperaba que cuando retornara lo trataran de una manera fría, con sospecha. He pecado contra el cielo y contra ti. Ahora, esto debe enseñar a los hijos insumisos, desobedientes, que las ofensas contra sus padres son pecados contra Dios. Pues todo pecado es un desprecio a la autoridad de Dios, sea cual sea. Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra Dios. Al haber obrado como lo hice, al haberme comportado como lo llevé a cabo, al haberte pedido lo que te pedí, pequé. Continúa diciendo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No merezco ser tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Bastante interesante, hermanos, esto que nos dice aquí en el verso 19. Dice el señor Barclay en su comentario: así es que el hijo pródigo decidió volver a casa y pedir que se le recibiera, no como hijo, sino como uno de los que estaban en el nivel más bajo, los contratados para trabajar por días. Los esclavos corrientes eran en cierto modo miembros de la familia, pero los jornaleros se podían despedir de un día para otro. No eran parte de la familia. A eso estaba dispuesto este hijo menor. No a que lo trataran como un esclavo, porque un esclavo era miembro de la familia. No, como uno de los jornaleros, esos que contratas por días, esos que no son parte de la familia. Dice el verso siguiente, el verso 20, y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Muchas resoluciones nunca se llevan a cabo, pero este hombre hizo lo que resolvió hacer. Su padre lo vio de lejos. Imaginémonos a este padre pensando todos los días: ¿qué será de mi hijo? ¿Dónde estará? ¿Habrá comido? ¿Tendrá un techo? ¿Una cama? ¿Estará bien de salud?
Yo me imagino a este padre levantándose todas las mañanas, saliendo a la puerta de su casa o en el balcón de la casa y mirando en el horizonte a ver si observaba venir a su hijo. Su padre un día lo vio de lejos y sus acciones prueban que nunca perdió el amor por su hijo. Corre al encuentro de su hijo abrazándolo y besándolo. Algunos han dicho que el padre tenía ojos de misericordia porque lo vio a la distancia. Pies de misericordia porque corrió a encontrarlo. Brazos de misericordia porque se echó sobre su cuello. Labios de misericordia porque lo besó. Un corazón de misericordia porque lo perdonó. El padre lo vio cuando venía y corrió a encontrarlo. Abrazó y besó a su hijo. Para el gozo del recibimiento en esta parábola enseña la misma lección en las otras dos parábolas que hemos nosotros estudiado con antelación. Entonces el hijo le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El hijo comienza a expresar sus sentimientos sinceros de que había pecado y que no era digno de ser llamado su hijo. Había preparado más, pero su padre nunca le permitió decir: hazme como uno de tus jornaleros. Él volvió a casa y, según el mejor texto original, su padre no le dejó decir lo que se había preparado de que le dejara quedarse como un jornalero. Le cortó antes. Ahora, esto describe la buena voluntad de Dios en perdonar a aquellos que dejan su pecado y obedecen su voluntad. La fiesta ilustra el gozo entre los ángeles y santos por el arrepentimiento de un pecador. Es cierto que es el pecador quien es la causa de su propia miseria. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero hermanos, mire el Dios que nosotros tenemos. Daniel 9:9 es un versículo cuyas palabras son profundas. Mire lo que dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Este Padre, del cual estamos nosotros leyendo aquí en esta parábola, representa a nuestro Dios misericordioso y perdonador. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. ¿Qué ocurrió después de esto? Verso 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El padre no puede actuar lo suficientemente rápido, entonces se encarga de la túnica más fina, un anillo y zapatos, todo lo cual clasifica al joven como un hijo de la casa, en lugar de un sirviente, en lugar de un jornalero. El señor Matthew Henry en su comentario nos dice: la ropa representa el honor. Sacad el mejor vestido y vestidle. La ropa representa el honor. El anillo, la autoridad. Porque el que a una persona se le diera a otra el anillo era como darle poder notarial. Los zapatos distinguían a los hijos de los esclavos que no los tenían. Y empezó la fiesta para que todos pudieran celebrar
la vuelta del ausente. Hasta aquí, hermanos, no hay pensamiento de recriminación por parte del padre. Ninguna política de hacer que el joven demuestre su valía. Lo único importante es que está vivo. Entonces, ¿qué hace? Mata al ternero engordado. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Mata al ternero engordado, porque esta es una ocasión especial. Estaba muerto y ahora está vivo. Se había perdido y ahora había sido encontrado. Viene entonces la segunda parte, la triste. La actitud y conducta de su hermano mayor, en donde él, su hermano mayor, demuestra su propia justicia. Esta historia estaría completa tal como está con el regreso del hijo pródigo y la aceptación abierta del padre. Pero esta otra historia se entrelaza con esta. La ira y la justicia propia del hijo mayor lo vuelven resentido. Este hermano mayor rechazó al hijo menor y no desea compartir la celebración de la familia a su regreso. Ahora, aquí está el verdadero propósito de esta parábola, hermanos. El propósito de la parábola no habría servido hasta que el hermano mayor entró en escena. Esa es la razón de que esta lección sea llamada la parábola de los hijos perdidos. El mayor se quedó en casa, trabajando, dio la apariencia de ser respetable, pero su actitud era tal que también estaba desagradado con su padre y era un hijo perdido tanto como el que se fue a un país lejano. Qué triste ver su celo surgir para echar a perder la belleza y felicidad del momento. Nos dice a continuación, versículo 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Ahora, con esto daba a entender que su padre debió haber dado con la puerta en las narices al hijo menor, que regresaba arrepentido y en condición miserable. En la familia de Dios, es decir, en la iglesia, quienes se sienten relativamente justos, rectos y cumplidores, raras veces se muestran misericordiosos con los que se desmandan, aun cuando estos últimos vuelvan sinceramente arrepentidos. Ahora, mas él respondiendo dijo al padre. Recuerden, el padre le rogaba para que entrara. Le rogaba que entrase. No quería entrar. No consentía estar en el mismo lugar que su hermano, aun cuando fuese en la casa de su padre. Hermanos, ¿cómo vamos a rehusar acoger a quienes han sido bien recibidos por Dios? El padre salió. De nuevo, el eje es el amor del padre. Quiere que sus dos hijos sean felices.
El hijo mayor no puede ver más allá de lo que él pensaba que era un comportamiento aceptable y está atrapado en su propia justicia. Su padre le rogaba que entrase. Con buenas palabras y con los mejores deseos, le rogaba que entrase a la fiesta. El padre podía justamente haber dicho: si no quiere entrar, que se quede afuera. ¿Es que esta no es mi casa? ¿No podré entonces hacer en ella lo que quiera? ¿No es mío el becerro engordado? ¿No puedo hacer lo que me plazca? Pero el padre no se expresa de esta manera, sino que así como ocurrió al recibir al hijo menor, así también condesciende en salir a rogar al mayor. Todo está destinado para presentar ante nuestros ojos la suma bondad de nuestro Dios. Ahora, ¿qué le responde el hijo mayor al padre cuando él le está rogando que entre? Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Cuántas ocasiones de gozo han sido echadas a perder por los celos? Nunca lo has hecho conmigo. Se jactó de sí mismo y se quejó por el hecho de que su padre no había provisto una fiesta para él, aunque sí había mostrado este honor al hijo que había vivido una vida tan perdida. Su actitud, la actitud del mayor, era típica de los fariseos y escribas que murmuraban por qué Jesús enseñaba a los publicanos y pecadores y comía con ellos. No podían encontrar en sus corazones el placer de que estas personas pecadoras se volvieran de sus pecados y sirvieran a Cristo. No podían entender por qué un pastor buscaría la oveja perdida o una mujer la moneda perdida. Pero no podían apreciar a Jesús buscando las almas perdidas para salvarlas. Estaban más preocupados por la oveja y el dinero que lo que estaban por las almas. Recordemos, hermanos, que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y le sigue diciendo el hijo mayor al padre: pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro más gordo. Entonces se enojó y no quería entrar. ¿Qué hizo el padre? Salió a buscarlo y a rogarle que entrara. No quería que estuviera afuera, quería que compartieran juntos la dicha del retorno de este hijo que se había perdido, pero que ahora había sido hallado. La actitud del mayor era de absoluta falta de compasión. Mire, se refiere a su hermano, no como su hermano. Le dice al papá: pero cuando vino este tu hijo. No le dice: cuando vino este mi hermano. Cuando vino este tu hijo. Yo no tengo nada que ver con él. Él no es mi hermano. Que ha consumido tus bienes con rameras. Has hecho matar para él el becerro gordo. No se digna darle el nombre de hermano, sino este tu hijo. Lo cual demuestra no solo su arrogancia, sino también una especie de insulto a su padre por el aprecio mostrado a un hijo que había sido pródigo. No somos ajenos hoy a este mismo comportamiento en la iglesia del Señor. No, ese ya no es mi hermano. Yo ya no lo considero mi hermano. Para mí no es mi hermano. Para mí es otro del mundo. Para mí no es un hijo de Dios. Para mí no forma parte de mi familia.
En la parábola de la oveja perdida, ustedes podrán recordar, hermanos, el pastor que se le pierde una y deja las 99 para buscar la que se le ha perdido. Ahora, esto es previo a esta enseñanza del hijo pródigo. El Señor había dicho, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? ¿Qué es lo que nos enseña Dios en su palabra? Gálatas 6 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sigue la lectura y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Nos comenta el señor Barclay. Muchos rebaños eran comunales, es decir, no de uno solo, sino de todo el pueblo. Y tenían 2 o 3 pastores. A veces pasaría que los que tenían sus rebaños completos volvían antes al pueblo y decían que el otro estaba todavía en el monte buscando una oveja que se le había perdido. Todo el pueblo estaría velando hasta que por fin aparecía el pastor en la distancia, saltando de alegría con su oveja a hombros. Y entonces se elevaría de toda la comunidad un clamor de alegría y gracias a Dios. Ahora, la búsqueda puede llevar mucho tiempo. Y obviamente físicamente agota. Pero el pastor va de buena gana y se regocija de encontrar a la oveja que ama. Incluso invita a sus vecinos y amigos a regocijarse con él. Su alegría al encontrar la oveja perdida es como la alegría de Dios. Su entrega a la oveja individual, llevándola de vuelta al rebaño, es un reflejo del amor de Dios. Hermanos, observemos que aun cuando la oveja estaba perdida, el pastor la llama mi oveja. Gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. No dice, he encontrado la oveja que se había perdido. No, mi oveja. No envió un ángel a buscarla, no envió un criado a buscarla, sino que envió a su propio hijo. Recuerden, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a su hijo a buscar a los perdidos, a los hijos pródigos. Sigue. Lo interesante, hermanos, es que nos encontramos con la verdad sorprendente y admirable de que es más fácil confesarnos con Dios que con muchos hombres. Nos encontramos con que Dios es más misericordioso en sus juicios que muchos supuestos piadosos. Nos encontramos con que el amor de Dios es más amplio que el de los hombres y que Dios está dispuesto a perdonar cuando los hombres no. Ante un amor así, no podemos más que perdernos en admiración, amor y alabanza. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo
y todas mis cosas son tuyas. El padre no niega la fidelidad de su hijo mayor. Da a entender que todo eso no viene al caso en el momento especial. Siempre estás conmigo. Todo lo que es mío es tuyo. Pero había que festejar porque estaba muerto. Tu hermano menor estaba muerto y ahora está vivo. Se había perdido y ha sido hallado. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. En esta ocasión, el padre le dice al hijo mayor, presten atención, hermanos, tu hermano. No le dice, mi hijo. No, tu hermano, mostrando con ello que aun cuando el menor se había extraviado, seguía siendo su hermano. Hermano, si usted es de aquellos que cataloga a un hermano caído, que se ha extraviado como no hermano suyo, Dios le dice que sigue siendo su hermano. Así usted no le guste, así usted no lo quiera, así a usted no le agrade, sigue siendo su hermano. Extraviado, pero sigue siendo su hermano. Hay hermanos mayores en la iglesia quienes echan a perder el gozo de rescatar al perdido a causa de su propia justificación, de reclamar la atención. A menudo la iglesia es obstaculizada en su obra porque se debe gastar tiempo y esfuerzo en tratar de pacificar a los disgustados hermanos mayores. El Señor enseña que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Notemos el contraste en la actitud del hermano mayor y esa que Dios requiere en palabras de Santiago capítulo 5. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Todos debemos trabajar por la salvación del perdido. Y luego, todos regocijarnos cuando Él vuelve en sí, como lo hizo el Hijo pródigo. Dios les bendiga, hermanos.